¿Qué tal amigos de Independencia Financiera? Rodrigo Águila por aquí con ustedes en una nueva oportunidad de nuestra sección de entrevista en este podcast. Tenemos una gran amiga de México, de México. Se trata de una experta en el área financiera con más de 30 años en el sector y más de 20 años en las comunicaciones de esa área. Una economista y analista de mercados, especialista en derivados financieros que hoy día nos viene a contar de un proyecto súper importante a nivel personal que está teniendo gran repercusión en México y Latinoamérica. Se trata de Iracema Andrés. ¿Cómo estás, Iracema? Un gusto que hayas aceptado esta invitación. Rodrigo, muy buenas tardes. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu audiencia esta tarde. Al contrario, gracias por invitarme. No, súper agradecido, sé que tus tiempos son pero muy acotados. Vamos a conversar de ello también, cómo llevas esta vertiginosa vida profesional y con los cortos tiempos, entre varias preguntas que te voy a hacer. Pero bueno, vamos a comenzar por el inicio, para que seamos bastante obvios. Em, Adelante. Hablemos de qué es esto de vínculo económico y café bursátil. Esto es un proyecto en las comunicaciones. ¿Por qué nace? ¿Por qué Iracema dijo en algún momento voy a montar esto y con qué objetivo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo lo soñaste? Cuéntanos a grandes rasgos cómo nació este proyecto. Claro que sí, con todo gusto. Fíjate que vínculo económico es un medio de comunicación en México. Es un medio de comunicación pequeño, no es de las dimensiones de una televisora, no es de las como Televisa, que quizás ese nombre se les hace más familiar a ustedes, o de las dimensiones del periódico Reforma o La Razón de México, que hay muchos periódicos La Razón en, en diferentes países, que curiosamente yo trabajé en La Razón de México. Eh, es un medio de comunicación más pequeño, pero está orientado a temas económicos y financieros. ¿Cómo nació Vínculo Económico? Pues tiene que ver con mis actividades diarias. Como bien mencionaste, soy economista y también me dedico al análisis de mercados financieros. Eh, Actualmente soy asesor de una firma de derivados, pero hace 4 años trabajaba yo para la firma de derivados como analista. Eh, Trabajaba en el periódico de La Razón de México como editor de temas económicos, de política monetaria. Eh, Además tenía una columna en el que mencionaba cuál es la interacción entre la economía y los mercados financieros. También tenía un espacio en televisión, en TV Azteca, dando mi opinión respecto a estos temas de economía, política monetaria y mercados financieros. Y participaba en otra televisora digital. Entonces llegó un momento en el que los tiempos, pues el día no dura más de 24 horas y yo Mm. necesitaba así como unas 32, porque además tenía que dormir, ¿no? Y lo que se me hizo más fácil fue dejar los medios de comunicación y abandoné todos los medios de comunicación y me integré con mayor tiempo a Gama Derivados. Fue cuando me convertí como el asesor de mercados de Gama Derivados. En el pasado era el analista de materias primas. Como a los 3 meses de haber renunciado y abandonado los medios de comunicación, me empezaron a buscar de una radio digital para hacerme algunas entrevistas respecto a expectativas de tipo de cambio y mercados financieros, dado que son los temas que manejo. Y como a los siguientes 3 meses, eh, fue la radio quien me sugirió abrir un programa de radio digital. Lo estuve pensando y me di cuenta que sí, que el periodismo tiene un sabor natural que te enamora y que a mí me hacía falta compartir
todo lo que veía en el día a día en los mercados financieros y que a veces por el mismo lenguaje que se utiliza en el sector no queda totalmente claro para las personas. Por otra parte, en mi vida laboral, y con las columnas que he tenido en diferentes medios impresos en México, he tenido cercanía con los lectores y ellos comentaban que la economía era muy complicada. Y yo siempre he dicho que no, que la economía no es complicada, es sencilla, es natural, es una acción natural del ser humano, que le pusieron un nombre, ¿no? A ese factor de la escasez le pusieron el nombre de economía, ¿no? Si no hubiera escasez en el mundo, pues no habría necesidad de economizar nada. Pero pues eso es todo, no es tan complicado. Para entenderlo no es tan complicado. Y por otro lado, pues el mundo financiero, la actividad de los mercados, pues siempre se me ha hecho muy interesante porque son un brazo de la misma vida de un país, ¿no? Y se me hace un área muy, muy fascinante, ¿no? Puedes ver cómo interactúan las empresas, las familias, el mismo gobierno, cómo pues los mercados apoyan el crecimiento de las empresas y permiten que las familias puedan participar de las utilidades de las empresas. O sea, se me hace muy interesante el mercado financiero. Y bueno, considerando que sí me había enamorado del periodismo y, y que había la posibilidad de abrir un espacio de radio, pues me animé a compartir lo que sé, tratando de que sea sencillo y claro para las familias y tratando de que la gente sea más consciente de todos estos temas. ¿Cuál es mi intención de que la gente sea más consciente de estos temas? Bueno, pues si hablamos de economía, creo que es muy importante que la ciudadanía entienda estos temas para que al momento de votar por tu siguiente gobernante, lo hagas pensando realmente en cuál es la propuesta y qué es lo que va a hacer. Porque el voto de todos va a permitir o buscamos de que nos ayude como sociedad y como país a crecer. El votar no es hacerlo por la persona que hoy ofrece un beneficio a una zona de la sociedad o de la ciudad. El votar es toda una responsabilidad social y yo sí tengo un compromiso con la sociedad de aportando pues desde mi parte algún conocimiento de forma clara, pues para que tomen mejores decisiones en su vida. Y por la parte de los mercados financieros, creo que la gente está muy influenciada en el pasado por aquellas películas de Wall Street, ¿no? Donde se ven grandes movimientos, personajes que ganan mucho dinero, que tienen autos, y también cómo pierden ese dinero. Entonces creo que hay una influencia, hay quienes se quedaron con la imagen de aquella persona que ganó mucho dinero y hay personas que se quedaron con la imagen de que vas a perder. Sin embargo, el mercado de capitales, el mercado financiero es más que la película de Wall Street, es más que comprar y vender acciones. Sin embargo, pues hay que explicarle a la gente qué es exactamente el mercado, cómo funciona, quiénes participan, qué tan fácil es participar en el presente en él. Hay que explicarles que no nada más existen las acciones como Zoom o como Tesla o Google, sino también está el mercado de deuda, la deuda corporativa, donde también se puede invertir. Aquí en México hay instrumentos que se llaman fibras, hay otros instrumentos que se llaman SECADES, que son instrumentos diseñados para el desarrollo de la infraestructura. Que si estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de proyectos de largo plazo. Y por lo general son proyectos donde va a haber una participación del gobierno y quizás eso permite diluir riesgos, ¿no?
Entonces, podríamos armar portafolios interesantes con los CECADES y con acciones, pero todo eso hay que explicárselo a la gente. Y pues no es una clase de 1 hora lo que damos, ¿no? En el programa de radio. No es una clase, es hablando de economía, que es vínculo económico, economía y finanzas, que transmito los lunes de 7 a 8 de la noche. Pues sí, hablamos de economía, pero toco esa noticia que se destacó en la semana, pero la llevo al análisis, ¿no? De cuál es el impacto, qué significa, eh, hacia dónde puede ir, qué es lo que se debería de haber hecho, ¿no? O si la política o el dato económico es correcto, bueno, pues lo destacamos así como correcto, y siempre pues trato de explicar cómo interviene familia, empresas y gobierno en todo esto que es la economía. Y lo mismo por la parte del programa Café Bursátil, que se transmite de 7 a 8 de la noche los jueves. Eh, También en la parte de mercados financieros, igual participamos familias, empresas y gobierno. Entonces, todos interactuamos, es necesario que todos estemos conscientes de eso. Y algo que yo siempre le comento a la gente, sobre todo en el programa económico, es que debe de existir el compromiso social, porque el bien común conduce al bien individual, pero no sucede de forma inversa, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas de manera macro, no micro, para poder crecer como sociedad. Ese es mi objetivo, ese es mi objetivo, que la gente conozca más estos temas, que vean que es importante y necesario conocerlos para tomar mejores decisiones de inversión. Ya sea que quiero abrir un negocio o ya sea que quiero invertir en el mercado, como sea, que tenga una inversión de cartera. Pero así Fantástico, nace vínculo económico. fantástico. El objeto por el cual nace vínculo económico, bueno, en sus dos divisiones, que es la área totalmente de economía y la área de café bursátil, ¿no? Es muy interesante porque demuestra tu profundo interés por informar a la población y hacer fácil, más fácil para ellos entender todo lo que es la economía, acercarlos a la economía o hacer que la economía se acerque a ellos, ¿no? Dependiendo del punto de vista que se vea. Sabes que mientras comentabas, se me ocurrieron varias consultas que creo que nos pueden ayudar muchísimo a matar ciertos mitos, ¿no? Sí. Em, te vas a reír con algunos mitos, pero es para que tú nos ayudes a resolverlos, ¿no? Si es mito o realidad, ¿no? Primer mito, todos los economistas son millonarios. ¿Mito o realidad? Mito. ¿Por Es un qué es un mito. mito y no una realidad? Ah, para que uno sea millonario, creo que debes de tener visión, una visión de negocio. Eh, También creo que debes de estar apoyado en el inicio con una buena cantidad de capital, ¿no? No siempre, es más fácil. Acuérdate que dinero llama dinero, ¿no? Ya. Este, pero no necesariamente todos los economistas tienen que ser millonarios, aun cuando conozcan cómo funciona el flujo de la economía, ¿no? Una cosa es que uno lo conozca y otra que te dediques a hacerte millonario. Yo creo que Exacto. radica en eso. Mm, Hay quienes se van a dedicar a hacerse millonarios, hay quienes se van a dedicar a la investigación, exacto. hay quienes se van a dedicar a trabajar para una empresa, como es mi caso, ¿no? Eh, Conozco personas que no son economistas y son millonarios, ¿no? Claro. Y conozco economistas que manejan muy mal sus finanzas.
Bueno, eso ya es más grave. Sí. Sí, pero junto a eso, al manejo de las finanzas, están los hábitos. Si uno no tiene el hábito de una buena administración, de revisar las cuentas bancarias, el hábito del ahorro, no puedes tener unas buenas finanzas personales. Entonces, hay diferentes tipos de economistas. Comprendo. Ese es el primer mito y quiero hacer un agregado ahí. El hacerse millonario, que es un término bastante, pues, demasiado simplista, pero más allá de eso, generar riqueza en grandes cantidades, porque como la gente lo ve así, sobre todo mucha gente joven, tiene que ver con una suma de aptitudes también y decisiones, como tú dices, quien busca eso, y también hay un tema que no tiene que ver con lo que se estudia, sino también con el desarrollo de hábitos y también de toma de riesgos, es decir, cuánto riesgo está dispuesto a asumir en emprender, en invertir, etcétera. Y como bien dice Iracema, el tema es súper importante. Hay gente que se dedica al estudio de la economía, son eruditos de la economía, les encanta, les apasiona estudiar y no se tiene interés por generar, como dice, crear riqueza, sino que estudiar cómo se genera, ¿no? Entonces el conocimiento no tiene que ver que se tenga que llevar a la práctica a nivel personal. Ese es el primer mito que quería que nos ayudara a develar Iracema. Tenemos el siguiente mito, ¿te atreves? Y nada más me gustaría agregar una cosa. Uno se debe de preguntar quién es una persona exitosa, ¿no? Y quizás muchas personas pueden pensar o pensaban en el pasado, pues ese hombre de traje con su portafolio, o sea, que tiene un estereotipo de que vive bien o le va mejor, ¿no? Pero quizás la persona exitosa es aquella que alcanzó su sueño. Y Efectivamente, no todos tenemos los mismos sueños. efectivamente. Si una persona se dedica a lo que le gusta, se levanta cada día, como se dice, cada viernes está triste porque se le acaba la semana y cada domingo en la noche o lunes en la mañana es feliz, esa persona es exitosa, Es correcto. independientemente del nivel de ingreso o cantidad de objetos materiales que tengan. Eso yo siempre lo he dicho. Pues a veces es muy difícil saber qué es lo que, si a uno le gusta lo que hace. Y yo siempre digo, bueno, cuando terminas tu trabajo el viernes, ¿qué quieres que ya sea viernes? O el lunes quiere que sea, si tú quieres que el lunes ya sea viernes, quizás no te estás dedicando a lo que realmente te gusta. Y crees y estás forzado, estás inventándote que te gusta. El día que tú estés triste porque llega el fin de semana y ya no vas a trabajar, yo creo que hay un problema. A mí me pasa con el tema de los mercados. Cuando para mí es viernes me pongo triste. Me gusta, me gusta, me gusta operar y lo hago porque me gusta. Eso a veces, muchas veces no lo entienden. Me dice, oye, pero tú eres programador y puedes programar robots. Programas robots para otros cuando te los piden. Pero tú operas manual, no entiendo por qué haces eso si podías dejar un robot que haga operaciones por sí solo. Digo, es que yo no opero por dinero. O sea, obviamente opero ganando dinero, pero opero porque me gusta operar, porque disfruto el proceso. Y creo que es ahí el tema. Muchas personas están enfocadas en el resultado, más no en el proceso. Y el resultado es un momento específico que puede llegar en muchos años. El resultado es todo el tiempo que te toma eso. Si no se disfruta todo ese proceso, o sea, el proceso es todo el tiempo que toma. Si no se disfruta ese proceso, la vida puede ser realmente pues muy dura. Segundo mito que nos va a ayudar a resolver Iracema. Sí. ¿Es todo economista debe ser un genio para ser economista? ¿O para ser economista hay que ser un genio? No, no. Creo que genios hay muy pocos en el mundo, o ha habido pocos en el mundo. Creo que la mayoría de las personas, no creo, la mayoría de las personas tenemos el mismo coeficiente intelectual. La diferencia de muchos economistas respecto a otras disciplinas, que no es particular del economista, pero que puede ser una característica, es que lees mucho.
lees mucho, o sea, eh, ya leíste El Capital de Marx y ahora hay que leer la versión que critica a Marx y ahora hay que leer la otra versión que destaca los puntos más relevantes de Marx, ¿no? Y así te puedes ir con todas las teorías. Ya leíste la teoría económica, bueno, pero ahora hay que leer el que critica, hay que leer el Mm, que está en contra. Y bueno, y eso es hablando de economía, pero el economista también tiene que saber de historia. exacto. Tiene que saber de historia y tiene que entender a la sociedad o tiene que entender cuáles fueron los movimientos sociales para poder ligar esos movimientos sociales con una situación económica o financiera que vivía un país o saber cuál es el contexto del mundo en X década, ¿no? Hay que saber qué orilló al mundo a que se presentara la primera o segunda guerra mundial. Hay que entender qué pasó en el 2008, por qué se presentó una crisis financiera, o sea, qué tiene que ver con los derivados, cómo funcionan los derivados. Fue un tema de derivados lo que desató la crisis de 2008 o fue en sí el tema del registro contable de los derivados o fue el abuso de confianza de las empresas o fue el manejo de la especulación sobre los instrumentos. Bueno, pues para poder decir, fue el primer punto que mencioné, pues debo de haber leído ya bastante para poder definir qué fue lo que pasó, ¿no? Para conocer casos pasados, conocer la evolución de lo que está sucediendo. Creo que en eso radica en el que un economista pueda dar una opinión certera de lo que pasa, que tiene un cúmulo de información atrás. Pero sin duda no requieres de ser un genio para estudiar economía y transformarte en economista. No, no tienes que ser un genio y estoy segura que la mayoría de los economistas no son genios, es simplemente gente que le gusta la disciplina y que se ha dedicado a estudiar. Entonces, el segundo también es un mito y no una realidad. Tercer mito o realidad. ¿Se puede vivir de la bolsa con 3.000, 5.000 o 2.000 dólares de capital? Mito o realidad. Mito, 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 no, realmente el capital, $3,000, pues realmente es pequeño para que te genere una rentabilidad que te permita vivir holgadamente, o sea, no estoy hablando de lujos, ¿no? Simplemente así holgadamente. No, habría que invertir más eh, y tendrías que ser un inversionista pues más agresivo buscando eh, mayores ganancias de muy corto plazo, ¿no? Pero no, el capital de $3,000 es todavía pequeño para que te permita vivir, o sea que es mito. Totalmente mito. Lo comparto absolutamente. Tercer mito o realidad. Está muy interesante esto, ¿no? Tercer Sí, mito, mito o realidad. bueno, Un buen presidente me puede sacar de pobre a mí y a mi familia si voto por el presidente adecuado. no, tampoco. Tampoco. Creo que la diferencia entre países desarrollados y, y no desarrollados tiene que ver con la buena administración y un proyecto de gobierno y un proyecto económico de largo plazo. Si existe un proyecto de largo plazo económico, crecimiento económico de largo plazo, donde en los cambios de gobierno se respeta y se le da continuidad a ese proyecto, entonces puede haber una diferencia en un país. Pero si hemos tenido malos presidentes y llega uno bueno, en 6 años, 4 años, 6 años, 8 años, que regularmente son los periodos de gobierno, en esos 8 años
no puede cambiar la historia del país, desgraciadamente. Se necesitan más años para que realmente se vean los cambios. Entonces, no. Interesante, totalmente de acuerdo también. Eso. Sin, sin embargo, Rodrigo, sin embargo, sí es muy importante que alguien trate de hacerlo. O sea, no quiero que la audiencia se vaya a quedar con la idea de que, ay, pues, entonces, ¿qué caso tiene tratar de mejorar las cosas? ¿No? Alguien debe de tratar de hacerlo, a la cabeza siendo el presidente, pero la sociedad apoyando. No, tampoco es trabajo nada más, trabajo y responsabilidad del gobernante. Efectivamente. Es un Yo, trabajo en conjunto. yo siempre he dicho que un buen presidente no me puede sacar de pobre, pero un mal presidente me puede mantener pobre, eso sí. Ah, sí, eso sí, Eso sí, sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Siguiente mito o realidad. Ahora vamos ya adentrándonos un poquito más en los mercados. Siguiente mito o realidad. Si opero más y más apalancado, ¿ganaré más que si opero menos y, por ejemplo, sin apalancamiento? ¿Mito o realidad? Mitos. No tienes que tener, ah, el que operes más volumen no significa que vas a tener mayores ganancias, no. No, creo que igualmente el que opera debe de tener una visión de la rentabilidad que espera. Mm. Y en función de eso ser selectivos en un portafolio. O sea, no necesariamente porque opero más voy a obtener más. Mm. Respecto a ese punto, voy a sacar voy a inventar otro mito de realidad, porque quiero hacer esta pregunta que el público la necesita también escuchar. ¿El interés compuesto sirve o no sirve? ¿Es mito o realidad? Ah, no, el interés compuesto, ese es una realidad. Y en México, en la primaria, hay un cuento, no sé, hacia el sur del continente, eh, que uno debe de leer en los primeros años de escuela, donde te explican, nunca te dicen qué es el interés compuesto, pero de alguna manera te lo explican, ¿no? Y entonces un hombre llega a un reinado, ¿no? Y le ofrece al rey cambiarle la producción de trigo eh, en un juego de ajedrez. Y por cada partida que gane va a ir llenando las casillas del ajedrez, pero va a ir duplicando la cantidad de granos. Entonces la casilla 1 pues tiene 1, la 2 tiene 2, la 3 tiene 4, 8 y así se va sucesivamente. Entonces, sí, el interés compuesto, ¿cuál era el mito o la realidad, perdón? ¿Cuál era la pregunta? Si se puede aplicar a la inversión en mercados o no. O sea, si, por ejemplo, que pueda reinvertir las ganancias y hacerla crecer, o el interés compuesto perjudica mi operativa y puede hacer que pierda todo lo que gané anteriormente y no se puede aplicar, digamos. No se puede aplicar. El interés compuesto sí te ayuda a que obtengas mayores ganancias. Sí es una realidad, sí es positivo. Lo recomendable sería tratar de combinar ese rendimiento positivo con el menor plazo posible para que se esté capitalizando el interés y nuevamente volvamos a tener ese cálculo de intereses y utilizar el interés compuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es sumamente interesante todo lo que nos estás contando porque ayuda a despejar muchas ideas que se tienen equivocadas al respecto. Ahora, respecto, te voy a estar complicando la vida. Te voy a tirar más a un tema un poquito más ideológico. Sí.
Esto se dice mucho, he tenido varias discusiones de ello, así, discusiones muy casi al golpe, respecto a el capitalismo, ¿es bueno o es malo? ¿Es una creación de pobreza y desigualdad terrible o es un generador de riqueza y de posibilidades? ¿Cuál es tu opinión? Eh, este, no creo que sea un sistema que busque que su objetivo sea establecer dos polos en el que prevalece la riqueza y la pobreza. Considera que el capitalismo o simplemente es un modelo de producción y de generar riqueza. Hasta ahí. Mm, Lo que, lo que ha sucedido en el... Mira, ¿y por qué digo esto, no? Muchos países desarrollados siguen el modelo capitalista. México, que es un país emergente, sigue un modelo capitalista. Aun cuando en el presente tenemos un presidente que busca más una ayuda social, sigue un modelo capitalista. Aun cuando lo mencionen que él es alguien orientado a la izquierda, él sigue un modelo capitalista, pues porque estamos basados en la producción. ujú. Eh, y hay países pobres que también manejan el sistema capitalista. Por eso no creo que sea que el objetivo del sistema te lleve a esos polos de pobreza y de riqueza. El sistema está basado en la riqueza en función de la producción. Interesante. Simplemente, sí, dime. No, no, continúa, por favor. Ah, ahora, ah, si vemos los modelos socialistas y comunistas, eh, el comunista en la Unión Soviética, pues terminó por finalizar, o sea, se acabó, ¿no? Llegó a un punto en el que se acabó. Y yo conocí Unión Soviética cuando era Unión Soviética, cuando era muy complicado entrar. Eh, y, y en aquel entonces, en 1983 más o menos, antes de Perestroika, Mm, la gente, tú llegabas a Unión Soviética, a Moscú, y veías una ciudad bien, ¿no? Donde había autos todos igualitos, donde la gente, sí, sí, eran todos igualitos y todos oscuros, ¿no? Todos negros o grises y todos cuadraditos igualitos, no había otro auto. La gente, la población tenía la capacidad para tener un departamento en función, los metros del departamento estaban en función del número de miembros de la familia y tenían la capacidad para tener una casa de campo. Eso te habla de que efectivamente había una equidad de la riqueza o aparente equidad de la riqueza, ¿sí? Pero el modelo se acabó porque finalmente necesitaban de otros productos del exterior. Entonces se acabó. No veo mal el sistema capitalista en el que hemos vivido, pero no creo tampoco que su objetivo te lleve a esos polos. Creo que el hecho de que existen pocos millonarios y muchos pobres radica nuevamente en la mala administración de los recursos por parte de las mismas empresas y de los gobiernos. Y también, hay que decirlo, en pequeña medida, igual en las propias personas. Carlos Slim Sí, 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 claro. no se gasta todo lo que gana, por dar un ejemplo. Eh, Uh-huh. eh, Sí, sí tiene que ver mucho la persona, pero mira, eh, ahorita con la crisis del 2020, los gobiernos de países desarrollados buscaron apoyar a sus familias, a las familias.
y no nada más porque sean buenas gentes los gobiernos, ¿no? Sino para que pueda prevalecer el modelo de capitalismo. Las personas tienen que consumir y si no consumen, pues las empresas van a quebrar y si las empresas quiebran, pues la gente que está aún empleada, pues las van a despedir y bueno, vamos a entrar todos en un caos, Sí, ¿no? y los gobiernos no pueden recaudar impuestos. Bueno, pero trataron de ayudar a todas las familias estimulando de alguna manera, o brindándoles ayuda económica y la otra recaudando menos, ¿no? O sea, bajándoles la tasa impositiva. Hay otros países en los que no sucedió eso. Entonces, una persona que se quedó sin empleo, una persona que se queda sin empleo, pues realmente se las tiene que arreglar solo. Pero cuando 100 millones, perdón, cuando 10 millones de personas se quedan sin empleo, es una situación muy diferente, donde sí tienes que apoyarlos. No pasa nada si le bajo los impuestos ahorita, o sea, ya se los subiré mañana, cuando ya tengan trabajo, cuando ya hayan generado riqueza. Ahorita no la están generando. Ahorita les tengo que ayudar. Esa ayuda no está firmada por el gobierno cuando llegó a la presidencia, cualquier gobierno, pero sí es un compromiso social que deben de asumir, ¿no? Porque por eso son la cabeza de una nación, el gobernante. Entonces sí tienen que ayudar a la población en situaciones de crisis. Y te digo, y es en beneficio de la misma sociedad. No son cuestiones individuales ni son parte de una ideología, ¿no? Sí deben de ayudar. Interesante, totalmente de acuerdo con todo lo que estás entregando. La verdad que, wow, o sea, se me ocurren tantos temas que tocar y el tiempo es tan limitado, pero quería tocarte otro tema antes de que te vayas. Sé que tu tiempo es muy limitado, espero no estarte robando demasiado, o ya te estoy robando, pero no. No, 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 Em, yo estoy contigo el tiempo que ustedes lo deseen. Oh, te agradecemos, pero muchísimo, muy agradecido, muy agradecido. Mira, hay muchos temas que tienes una opinión supremamente valiosa de acuerdo a tu experiencia, tu conocimiento y también a las experiencias que has ganado de otros, ¿no? De otros economistas, otros expertos financieros y de la misma historia, como tú dices, ¿no? La misma historia nos enseña mucho. Respecto al tema de finanzas personales, em, ¿cómo crees que se manejan las finanzas personales en México? Lo que tú has visto, las personas, ¿crees que gestionan bien sus finanzas? ¿Crees que ahorran mucho, que se endeudan mucho, que ahorran poco? Una mirada global de tu experiencia, ¿cuál sería al respecto? Mira, creo que México ha avanzado mucho en el tema de finanzas personales en los últimos 10 años. Eh, Fue cuando se le empezó a dar recuerdo muy bien esto de los 10 años porque trabajaba yo en el periódico La Razón de México y había una periodista que le gustaban mucho los temas de finanzas personales y pues como que no teníamos espacio para eso, ¿no? Porque siempre estaba el tema de la declaración de gobierno de la empresa, del Banco Central, ¿no? Entonces siempre dejábamos esa nota de finanzas personales hacia el final. Siempre dejábamos la nota de la empresa Pyme y mi Pyme hacia el final. Y ella era una reportera que insistía en estos temas. Y fue en esos años cuando se abrió una página completa para finanzas personales y pequeños negocios. No te puedo decir exactamente en qué fecha o cuánto tiempo después, pero empezamos a ver, ya teníamos más desarrollado las páginas web en los periódicos y entonces ahí se le empezó a dar todavía más espacio a las finanzas personales. Y Mm, ahí empezó a haber mucha interacción con el público, con los lectores,
que además de leer la nota surgían dudas y preguntas. Y creo que fue alrededor de 2010 cuando una institución de gobierno en México inició o implementó una semana de educación financiera. Y esta vez con el afán de que la gente pues sepa cuidar su dinero y después que trate de invertirlo, ¿no? Porque al final del día, cuando todos seamos viejitos, vamos a necesitar esos recursos. Además, o independientemente de que hayas guardado dinero para la vejez a través de las pensiones, pues ese dinero lo vas a utilizar en el futuro. Para algunas personas el futuro es más cercano que para otras, pero bueno, es para el futuro. Entonces, creo que fue 2010 cuando se inició este programa de educación financiera y en el presente hay muchas instituciones que se suman a esa semana de educación financiera. Y quienes nos estén escuchando, consulten por favor la página mexicana Conducef. Aquí se Conducef. En esta página, que es una institución pública de gobierno, esta institución para lo que está diseñada es para defender a los usuarios del sector financiero. O sea, tú fuiste al banco, te hicieron un cargo en tu tarjeta de crédito, ya hiciste todos los reclamos y no te hacen caso, vas a la Conducef y les expones cuál es tu caso y la Conducef habla al banco y averigua qué fue lo que pasó y te resuelve, ¿sí? Correcto. Para eso esa es a lo que se dedica la institución, pero es la que lleva este tema de educación financiera. Entonces, te digo, a partir de que se originó esta semana de educación financiera, se ha dado mucho auge a ello. Y no nada más en cómo ahorro, ¿no? Es todo lo relacionado con finanzas personales, desde cuánto gano, debo de saber que no puedo gastar más de lo que gano. Puedo hacer ahorros dentro de mi casa, apago la luz, va a reducir el consumo de electricidad y lo voy a ver en el recibo. Consumo menos agua, que también le funciona, es un beneficio social el consumo del agua. Finalmente es la administración de tus recursos o de tus bienes, pero también estas semanas de educación financiera incluyen cómo puedo hacer que mi dinero genere dinero, que es participar con la banca central a través de unos instrumentos que se llaman CETES. Es explicar lo que es el mercado accionario para que la gente participe en él, es explicar cómo funcionan las AFORES, que son los fondos para el retiro de los trabajadores. O sea, hay que explicarles que todo ese dinero que yo aporto a la semana o al mes o como me paguen junto con una aportación de la empresa, se va a un fondo y el banco que lo administra, ¿qué hace con todo ese dinero? Bueno, pues todo ese dinero se va a esos proyectos de infraestructura de gobierno, ¿no? Que se negocian en el mercado de capitales, que es la bolsa, y de ahí estamos obteniendo rendimientos y se van acumulando para cuando yo sea ya un retirado. Entonces hay que explicarles todo lo que hay respecto al dinero que vamos a usar o que estamos usando o que estamos ganando en las familias. Creo que el trabajo todavía hay mucho por hacer y jamás nos va a finalizar esto, porque si bien el gobierno tiene la intención de facilitar el conocimiento a través de esta semana de educación financiera, bueno, antes de concluir esta idea, también en México se desarrolló, se abrió un museo de economía, es el Museo Interactivo de Economía o MIDE,
que también pueden entrar a la página y ver que hay cosas muy interesantes. Y si un Interesante. día visitan México, es un museo muy interesante porque hay una sección que te habla de la sustentabilidad. Entonces ves así gráficamente con 3 árboles, un río, o sea, una maqueta, ¿no? De campo, y unos edificios, ves cómo funciona el mundo y qué pasa si no llueve, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese río? Y bueno, y otras cosas más. Pero también hay otra sección donde vamos a ver cómo el gobierno distribuye el dinero y hasta podemos darle peso a los diferentes renglones sociales, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo el gobierno pues tiene una función muy importante en la sociedad y qué es lo que debe de hacer para poder cubrir todas las necesidades del país. Hay otra sección en ese museo donde te explican lo que es la oferta y la demanda y simulan una operación de mercado, no de mercado accionario, simplemente de mercado, donde vamos a comprar y vender algo. Pero eso te va acercando hacia el mercado financiero. Y Correcto. por supuesto, hay otra sección donde te cuentan la historia del dinero, otra sección donde vas a conocer cómo ha evolucionado los billetes de México y mucha más información, ¿no? Y bueno, y cuando llega esa semana de educación financiera, pues está esta institución Conducef que te menciono, está el Museo de Economía que se une, están todos los bancos eh, que operan en México, que también se unen a la semana, están todas las aseguradoras, eh, todas las instituciones que manejan fondos de inversión y todos desde su actividad principal ofrecen gratuitamente la explicación de todos estos instrumentos que te van a ayudar a mejorar tus finanzas. Claro que si uno cree que el futuro nunca va a llegar, que el dinero nace en los árboles y que me voy a volver millonario en la bolsa después de tomar un curso de una semana o de un mes, pues de nada sirven los cursos de finanzas personales, ¿no? Claro, efectivamente, porque se después dice, ¿para qué voy a estar ahorrando pues 2 pesos y voy a ser millonario en una semana? Disculpa, antes de que se me olvide, quiero tocar un tema respecto justamente a eso. Me imagino que, pues, como la mayoría de los mortales, de repente ves videos en YouTube e imagino que alguna vez te has encontrado con gurús, o gurús financieros, ¿no? Entre los gurús Sí. financieros nos encontramos a pues, los gurús de emprendimiento, como Carlos Uh-huh. Muñoz, un mexicano muy reconocido, de Barba, no sé si lo ubicas. No Eh, lo ubico. no, me encantaría que lo hubieses ubicado. Hay otro colombiano muy parecido que se llama, ay, no me recuerdo, Gómez el apellido, que habla de la vaca púrpura. Y bueno, están los gurús de bolsa, ¿no? Que te hacen millonario con un curso, ¿no? Imagino que independientemente más allá de los personajes, te has cruzado con alguno de ellos y los has escuchado por curiosidad. Si es así, ¿qué opinión tienes de ellos? ¿Son fiables o hay algún llamado de atención a la gente que tenga cuidado? Yo creo que eh, yo creo que hay personas que te pueden dar una muy buena orientación en cuanto a tratar de emprender o cuáles son los primeros pasos para emprender. Creo que puede haber gente que sí te puede aportar algo, ¿no? Finalmente, esas personas que te hablan de emprendimiento, lo que están haciendo es darte una recomendación y que es muy diferente al gurú de, de la bolsa que te va a volver millonario, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Yo ahorita les puedo decir que les recomiendo leer un libro que acabo de escribir. No lo he escrito, pero pues es un ejemplo. Ajá. Yo ya lo estaba Sí, pero comprando. ese es un pendiente de vida que tengo, escribir un libro. Entonces es que cuando lo haga les voy a avisar. Ah, buenísimo. Este,
y está en uno leerlo o no, y está en uno tratar de... Eh, uno va a elegir cuáles son los puntos que consideras eh, convenientes o que se apegan a tus necesidades o no. Pero creo que es muy diferente el gurú del mercado accionario que en un curso de una semana, un mes, no me importa si fuera de 3 meses, te garantiza que vas a ser millonario. Y además, hace unos días, curiosamente, en una de mis redes sociales, en Facebook, no me acuerdo por qué me pareció curioso el mensaje que me mandaba alguien y entonces le pedí información por el Messenger y me decía que abriera una cuenta con ellos y que me iban a regalar unas criptomonedas. Mm. Bueno, en ese instante te das cuenta que ese o es fraude o te quieren vender el curso o algo va a pasar, ¿no? Porque a como está subiendo el precio de las criptomonedas, pues es difícil que te regalen unas, ¿no? Mm, Ya cuando dicen unas, que estamos hablando en claro. plural, pues estamos hablando de tres, ¿no? Claro, por lo menos si es Y nada más. Bitcoin está complicado, porque cada Bitcoin está como en $40.000. Si a mí me regalaron un Bitcoin, pues se lo recibo, ¿no? Sí, o sea, que te regalen un Bitcoin, aunque también se pueden fraccionar, pero Claro. mira, hay una criptomoneda que se llama Tether, está en $1. Mm, Bueno, a lo mejor te podrían regalar tres, ¿no? Pero lo veo muy difícil. No, no se me hace como que realmente te vayan a regalar. Pero bueno, independientemente, lo primero que me causó a mí ese regalo, lo primero que me generó el regalo es, esto es un fraude, ¿no? El fraude puede ser en que sí, yo abro mi cuenta con 100 pesos y ya perdí mis 100 pesos, o 1000 pesos, o $1000, lo que sea, y ya lo perdí, ¿no? En México y supongo en Latinoamérica, tú me dirás, hay ciberfraudes, ¿no? Que te roban información personal y con eso hacen otros fraudes. correcto. Entonces, antes de saber si efectivamente me voy a volver millonario o no, creo que debemos de tener cuidado a quién le compartimos información. Y suponiendo que esa persona nos quiere ayudar a entender cómo funciona el mercado para volvernos millonarios, pues no, se necesita pues del conocimiento del mercado, cómo funciona el mercado, por qué existe o cómo, a ver, yo le diría a la audiencia, ¿ustedes saben por qué el gobierno cuando se endeuda, esa deuda se está negociando en el mercado? ¿Cómo es eso que lo van a negociar la deuda? ¿Por qué existe un mercado primario, un mercado secundario? Mm, ¿Qué es una oferta pública inicial, una secundaria? Hay tantas cosas que uno aprendió en la escuela que es imposible que nos lo expliquen en un mes. Así es imposible. Para que yo bueno, y no nada más eso, o sea, uno va a la escuela, digo, yo estudié economía, pero el que estudió finanzas, que podría estar más cercano al mercado bursátil o al mercado de capitales, de todas formas, después de terminar su licenciatura, tiene que estudiar otra vez eh, para certificarse por las autoridades mexicanas de que puede operar el, títulos del mercado. O sea, no es tan fácil hacerlo. Eh, Uno puede comprar y vender en lo individual acciones o algunos títulos cuando abres una cuenta de inversión, y cuando abres la cuenta de inversión en México, te hacen todo un cuestionario donde el banco averigua si lo que vas te dejan operar, ¿no? Te dejan comprar y vender porque es tu dinero. mm, Pero
pero yo no puedo operarle a otra persona, eso sí no. ¿No? Y entonces te hacen un cuestionario para saber si tu inversión es patrimonial, para saber a qué te dedicas, ¿no? Porque lo que se busca, las casas de bolsa en México lo que buscan es limitar el riesgo de que alguien pueda hacer uso indebido de esa cuenta, le ande ofreciendo a otras personas manejarle su dinero y se vaya a la quiebra, ¿no? O que pierda el dinero propio y de otras personas. Entonces no es tan fácil, ¿no? Además del conocimiento, no es tan fácil, por lo menos en México, eh, pues ser el asesor o el operador de otras personas. Digo, no, está de más hasta decir no está fácil, no se puede. Claro. De verdad, no, tienes que estar certificado ante instituciones de gobierno donde te acreditan como una persona que sabe, que conoce ampliamente el mercado, que tiene, que cuenta con valores morales, ¿no? Para que te puedan dar pues una carta que acredite que te autoriza para que operes, ¿no? Y eso pues no se logra en una semana. En el mejor de los casos, la persona que tomó el curso pues va a entender más o menos cómo entrar a la plataforma, cómo comprar, cómo vender, y de ahí a que por saber cómo comprar y cómo vender, eso no es una garantía de que vas a ganar. Correcto, es verdad. Entonces no te puedes volver millonario. Es tal cual, es tal cual. O sea, Oye, lamentablemente, oye, Rodrigo, siento mucho desilusionarlos. sí, es duro. A mí me pasa lo mismo, tengo que dar muchas veces esa noticia. Y yo creo que si les Ujú, dijera, yo siempre me he preguntado, si fuese médico o oncólogo, les tuviese que decir que tienen cáncer, yo creo que no se molestarían tanto. Sabes que hay veces que se molestan mucho, ¿ah? Yo les digo que no pueden hacer un 50% mensual en la bolsa y espero lo más terrible. Yo muchas veces me ujú, pasa de que yo me pregunto, esta gente toma la consultoría, me la paga porque la pagan, sí. y están pagando para que finalmente quieran, o sea, no me escuchen en el fondo. Y después llego a la conclusión, Iracema, de que en realidad lo que la gente está buscando es la confirmación de su idea. Entonces, en el fondo Pues, esperan que alguien pues con más expertise les diga, sí, tienes razón, sí se puede hacer un 50 o un ujú, 30% al mes y con eso quedar. Y cuando tú no le confirmas la idea, se ofuscan, ¿no? Es muy curioso, pero bueno, son cosas muy importantes y cuando vienes tocando, cuando hay temas de deuda pública, cuando los gobiernos tienen que hacer frente a sus deudas, cuando hay déficit público, eso es porque en el fondo es una demostración de que el dinero, a veces la gente que pues, no sabe, de hecho pasa mucho, cree que hay mucho, o sea, cree que el gobierno, el dinero del Estado, el famoso Estado, papá Estado, es ilimitado, es como que hay mucho y que no se lo quieren dar a la gente porque son egoístas. Esto obviamente se ve mucho más pronunciado con los casos de corrupción, de políticos sobre todo, ¿no? O instituciones. sí, Em, pero la realidad es que por lo general los gobiernos tienen menos dinero del que necesitan para satisfacer las demandas del país, salud, defensa, educación, programas sociales, etcétera. Es decir, sí, es menos dinero del que está, se recauda menos, ¿no? Entonces, por lo general, y eso es lo que la gente a veces no cree, cree que pues hay más, ¿no? Y ahí nace también, por otro lado, la esperanza de que va a aparecer un gobierno que sí les va a repartir la ganancia, que sí les va a repartir, ¿no? El presidente de turno a todo el mundo, ¿no? La cuarta transformación y tantas transformaciones que hay. Y los nombres que le ponen, por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Em,
te he quitado muchísimo tiempo. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Ha sido una cátedra, ¿no? De cómo ir por el camino correcto en el mundo de la economía. Imagínense todo lo que vamos a escuchar y aprender en vínculo económico. O sea, muchísimo con los invitados también que tienen. Eh, quiero, antes de despedirme, quiero pedirte algo. Eh, Sí. ¿Qué, digamos, qué recomendarías al ciudadano de a pie, la persona que tiene su trabajo, su ingreso económico, pero no es un experto en finanzas, sin embargo, quiere tomar decisiones financieras correctas a modo genérico? Obviamente cada caso es un mundo, ¿no? Pero en términos generales, ¿qué consejo le harías a una persona que haga con sus finanzas? Que le invierta, que ahorre más, que ahorre menos, que gaste no más que eso, que consuma todo lo que sus ojos ven, no sé. ¿Cuál sería el consejo genérico que podría aplicar, digamos, en general para cualquier persona de a pie? Ok, el número uno es que no se endeuden o que no gasten lo que no tienen. El número dos es que si tienen un excedente, si les sobra dinerito de lo que ganaron, se acerquen a un asesor financiero o a un asesor de un banco, de una casa de bolsa, un asesor independiente, para que ellos los orienten de qué hacer con su dinero, porque efectivamente las decisiones de inversión son individuales. Todos tenemos diferentes proyectos y además todos tenemos un diferente nivel de aversión al riesgo. Eso es bien importante. Eh, si yo no estoy dispuesto, nadie queremos perder, ninguno queremos perder en esto de las inversiones, pero sí, pero hay personas que dicen, bueno, pues si perdí un 1% no pasa nada, pero hay personas que no están dispuestos a perder nada. Entonces, el asesor financiero es el que les va a decir en qué instrumentos pueden invertir dependiendo en cada país que se encuentren. Yo espero que esta charla la estén escuchando en toda Latinoamérica. En términos generales funcionamos los países igual, pero los instrumentos tienen diferentes nombres. Disculpa, Por eso, no todos tenemos en Latinoamérica la suerte de tener la cuarta transformación. Hay que disculparnos ahí, no estamos a ese nivel. Una broma ahí, entre paréntesis. ¿qué te digo? ¿No? eh, esperemos salir bien de este proceso de esta administración. Es lo único que te puedo decir. Esperemos salir bien. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, Pero lo que pasa, oh, Iracema, es que si no estamos de acuerdo con algo, no es que esté incorrecto quien gobierna, es que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Nuestro nivel es muy bajo. Entonces, ese es el problema. ya conocemos otra historia, ¿no? Claro, claro, no, nosotros no, a veces no tenemos la capacidad de comprender el nivel, entonces ahí está el problema. El problema no es del visionario que está en Los Pinos, sino que de repente o de los políticos que siempre son los salvadores. Bueno, te interrumpí, digamos, lo que ibas diciendo, disculpa. Bueno, te decía, principalmente, no gastes lo que no tienes. Hay momentos en la vida en los que nos tenemos que ajustar a lo que tenemos. Busquen un segundo trabajo, como yo, que a veces he tenido tres y cuatro. Este, Wow. y acérquense a un asesor financiero. Si ustedes van a los bancos, no les van a cobrar por una asesoría. Y hay asesores pues, que tampoco cobran mucho, asesores independientes que no cobran mucho. Y mi última recomendación, pues, es que sigan todos los podcasts de Rodrigo y que sigan lunes el programa de Vínculo Económico, lunes de 7 a 9 hora de México, a través de Facebook o jueves de 7 a 8 igual a través de Facebook, que es Café Bursátil, y ahí siempre estamos hablando de economía, finanzas e inversiones.
Fantástico. Vamos a dejar acá el enlace de Vínculo Económico para que, bueno, todas las personas que están suscritas y las que se vayan a suscribir, que esperamos que sean muchas más, puedan acceder a él y vayan, pues, vayan aprendiendo. La verdad es que se aprende muchísimo de todo el material. Y tú lo que mencionas es importante. Cuando dije, wow, que claro, trabajas mucho. O sea, es decir, como dijiste, si se pueden buscar un segundo trabajo, búsquense un segundo trabajo, si pueden hacerlo, ¿no? Es Sí, importante, o sea, aumentar en el fondo las fuentes de generación de ingresos y no depender de una. Por un lado, por un tema de riesgo, es decir, si pierdes la única fuente de ingreso que tienes, pues te quedas en la calle, ¿no? O sea, se acabó y no comes, ¿no? Pero si tienes más de una, pues obviamente eso te da una tranquilidad económica y también psicológica, ¿no? Y disminuye el riesgo de ruina, por decirlo de una manera. exacto. Sí, algo bien importante es que uno debe de vivir tranquilo y de ser feliz, ¿no? Entonces, si uno por alguna razón en este momento el ingreso está limitado, pues hay que buscar otra fuente de ingreso. ¿Consideras importante que las personas tengan que aumentar su calidad de vida en función de llevar más el límite el tema de sus finanzas? Es decir, de no ahorrar quizá, pero vivir mejor, que es la fórmula que a veces pasa, de que Juanito está ganando, no sé, X cantidad, y después Juanito encuentra un mejor trabajo, le aumentan el salario, y ahora Juanito, en vez de ahorrar esa diferencia, mejora su calidad de vida, se renta una casa más cara, vende su auto, se compra un carro, o un carro le dicen allá, no, acá le dicen un automóvil, más caro. ¿Qué es mejor que Juanito haga? ¿Que aumente su calidad de vida o que esa diferencia la ahorre? Tu consejo. No, yo digo que la ahorre. Fíjate que hace un par de años estoy dando una asesoría a una persona en México que ganaba muy, muy, pero muy bien. O sea, ganaba fuera de los parámetros del salario en México. Mm, Y, y estaba endeudado mm, con ese salario y estaba endeudado, ¿no? Entonces, cuando uno dice hay que saber administrar el dinero, es, lo, es la misma recomendación para la persona que gana $500 que para la persona que gana $10,000. Es lo mismo. Hay que saber administrar el dinero. No gastes más de lo que tienes. Es lo mismo para la persona de los $500 que de los $10,000. Es lo mismo. sí, es verdad. Es verdad porque siempre he dicho que finalmente una persona que es gastadora, pues no hay bolsillo que la aguante. O sea, no tiene que ver, finalmente lo que se gana es todo lo que te ingresa menos lo que gastas. Y eso es lo que ganas. El resto son los ingresos, o sea, ingresos y bueno, va a depender. Yo siempre he dicho, yo ahorro bastante. Y yo soy procapitalista. Entonces, el otro día me decía un amigo, no, pero que tú eres capitalista del consumismo. Digo, no, pues si yo soy yo. Ponme al lado de cualquier socialista que dice ser socialista. Y te prometo que el socialista tiene un celular mejor que el mío. Y la ropa que tiene más cara que la mía. Y yo soy procapitalista. Si el capitalismo no te obliga a consumir. Si el capitalismo No, y el liberalismo en general, como ideología, el liberalismo te da la libertad de poder tomar tus propias decisiones. Claro, nadie te obliga a tener que vivir como un comunista, digamos, pero tampoco tienes por qué estar comprando todo lo que ven tus ojos, al contrario, tienes la libertad de poder tomar decisiones financieras acorde a tus intereses. Entonces, a veces se confunde eso, de que el capitalismo tiene que ver con consumismo, para nada. sí, es correcto. Mira, y ahora ya te voy a quitar el tiempo a ti. Este, cuando era yo más joven, en las pláticas de amigas era, ay, me acabo de comprar la bolsa de marca fulana de tal, ¿no? Y traigo los zapatos de la marca tal. Eh, yo les aseguro que cuando uno va al almacén a comprar ropa y uno ve las ofertas, no es que uno no tenga dinero, es que está aprovechando pues esa oferta porque el empresario, el que está vendiendo, aun cuando le haya bajado
el precio a la prenda de vestir, no le está perdiendo. Él de todas formas está ganando. Efectivamente. Entonces no tiene nada de malo de ir a la oferta y si algo te quedó, está bien, bien comprado y bien ahorrado. Y efectivamente no hay por qué traer el último teléfono de moda. A mí me asusté en 2020 cuando estábamos en plena pandemia y Apple sacó un teléfono que para México el teléfono costaba 36,000 pesos. Ahorita hago la conversión en dólares, 1,600 dólares. Y digo yo, ¿cómo alguien puede comprar un teléfono de esos montos cuando no sabemos si vamos a tener trabajo mañana? Efectivamente. Y yo veo a muchos jóvenes en México que traen teléfonos caros y no me explico cómo pasa eso. ¿Cómo es que el papá le compra a un joven un teléfono caro? No lo entiendo. Y no lo entiendo porque si, todos los que nos están escuchando, México es un país emergente, es una economía grande, no es desarrollada, pero es una economía grande, importante, con muchos acuerdos comerciales, pero el 50% de la población es pobre. Mm. Entonces, hay un grave problema de percepción de la riqueza. Hay un grave problema de educación financiera, aun cuando les dije que el gobierno ha insistido mucho en educar a la población, sigue habiendo muchos problemas de educación financiera, sigue habiendo problemas de inclusión financiera todavía. Entonces todavía hay mucho por trabajar. Y quien considere que su economía, su país, hablando de Latinoamérica, es similar a la de México, bueno, pues es un reflejo, ¿no?, de lo que pasa. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, eso que no has visto, no has venido a Chile. En Chile el consumismo es altísimo. O sea, yo no puedo entender cómo alguien que gana el salario mínimo en Chile, que ronda los 450 dólares a su tipo de cambio actual, am, Uh-huh. ande con un iPhone, el último iPhone, que cuesta, no sé, 1.500 dólares, 1.800 dólares. No lo puedo entender, porque obviamente esa persona lo compra a crédito. Acá hay mucho acceso al crédito. Acá, a diferencia de México, acá hay mucho acceso al crédito, es muy fácil acceder al crédito. Entonces, es absurdo. O sea, a mí mis primos a veces se ríen, dicen, oye, pero tú, acá pues, ahí como se dicen que es codo, ¿no? Tú dices, oye, pero tú podrías hacer esto, hacer lo otro, porque no me lo puedo permitir, y se ríen. Digo, es que no me lo puedo permitir, porque sale de mi plan financiero. Es que es así, sumamente disciplinado ahí. Sumamente disciplinado. Es que sale de mi plan financiero. Y cuando me compro algo, por ejemplo, si me compro algo caro, entre comillas, o de alto precio, lo que hago es, yo digo, voy a mi propio banco. O sea, mi banco yo soy yo Ajá. mismo y me autopresto con un interés, como si lo voy a pedir a un banco comercial y me lo devuelvo, me pago el crédito cuota a cuota de forma sagrada todos los meses. Y se ríe de ese como, pero aparte, claro, porque ese dinero tiene que reponerse, si es parte de mi capital. Y obviamente yo me endeudo dentro de lo que yo puedo comprar, o sea, al igual que voy a un banco y si está dentro de mi capacidad de pago, lo hago. Si no está dentro de mi capacidad de pago, no me endeudo conmigo mismo. Y los intereses, claro, me beneficio yo mismo porque regresan a mí. Ahora, a 30 años más me preguntaré para qué estaré trabajando, no sé. Pero el punto es que de esa manera voy incrementando mis finanzas personales, no voy solicitando créditos a entidades bancarias externas, sino que yo soy mi propio banco y mantengo unas finanzas que me permiten dormir tranquilo. Y es muy gracioso porque yo siempre he dicho que yo siempre digo, yo no le digo a nadie, a mí me deben, digo. Y cuando me llaman de algún banco, yo contesto, es la típica, ¿no? Soy del banco tanto. Y digo, ¿qué? ¿Les debo algo? Así, no, no, por supuesto, no, nada, al contrario, le estamos ofreciendo, lo típico, ¿no? Le ofrecen seguro y que entonces, Ajá. eso que tú le digas, le debo algo al banco, con esa, pues, esa altanería, no lo goza toda la Sí. gente. ¿Y por qué? Porque la gente, la mayoría, le llaman para cobrarle.
Señor, ¿cuándo va a pagar? ¿Cuándo se va a acercar? Le invitamos a acercarse a pagar. ¿Qué sé yo? Entonces es muy triste vivir así. Es muy triste. Es mejor vivir un poquito más apretado de cinturón, comprarse quizás no el último modelo del celular, utilizar no la ropa más cara, sino la ropa que te queda bien y quizás te queda hasta mejor y más bonita, pero no es la marca más cara, pero tener una vida mucho más, más tranquila, con más tranquilidad mental y que sabes que ninguna entidad bancaria te va a estar llamando, por lo menos para cobrarte, para venderte cosas sí, pero para cobrarte no. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso de vivir tranquilo y vivir feliz, pues eso te va a llevar a tener una vida más plena. Este, la, la vida plena no se hace de objetos caros, ¿no? Y efectivamente cuando uno no le debe nada a nadie, también vive más tranquilo. Totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que todas las personas que nos estén escuchando, eh, pues consideren estas recomendaciones que estamos dando, ¿no? Porque finalmente, pues es eso, que queremos que estén tranquilos, que sean felices, que vivan bien. Mm. Y bueno, ahora sí la última pregunta, porque ya sí que te quitaba muchísimo tiempo, se ha alargado muchísimo el programa, es la siguiente. Hay muchos gurús que hablan de que tienes que no endeudarte, pero sí, lo dicen directamente, tienes que endeudarte para comprarte el coche o el carro de tus sueños, no el carrito, pues no, el carro de tus sueños, tienes que sacar la casa de tus sueños, la ropa de tus sueños, porque aunque no tengas nada, el hecho de que te compres ese carro o que te compres esa ropa y aunque te endeudes, te va a generar prosperidad, porque vas a llamar a la abundancia y la abundancia va a llegar a ti. ¿Qué opinión tienes de eso? Bueno, primero te voy a decir que Albert Einstein decía que todo en el mundo es relativo, ¿no? Entonces, comprarte un carro caro y la ropa cara para llamar a la abundancia, pues no creo que sea lo más correcto. Una cosa es que vistas de acuerdo a la imagen que quieres proyectar. eh, y quizás con eso vas a dar una buena imagen cuando vas a buscar trabajo, que ahí sí creo que es coherente, y otra que te tengas que comprar la ropa cara para obtener algo, ¿no? O para llamar al dinero. En principio yo creo que eh, no atraes las cosas, o sea, uno trabaja por las cosas, uno dirige su vida, no es cuestión de suerte la vida, vas Mm, dirigiendo todo. Entonces, a ese gurú que dice que hay que endeudarse, pues no, o sea, el financiamiento suele ser positivo para la empresa que va a crecer, pero esa empresa ya sabe cuánto vende en el presente. O sea, claro. ya tiene un ingreso, ¿sí? Que es muy diferente a que no tengo dinero y ahorita voy y me compro ropa, voy a ir a una fiesta y a lo mejor me caso con un millonario porque me dijeron muy guapa, ¿no? No, no es así, no funciona así. La vida no es una telenovela. Creo que hay que cuidar las finanzas, hay que cuidarlas, hay que ser previsor, no endeudarse el día que lo llegas a hacer con la tarjeta de crédito, con la tienda departamental. No exceder tu capacidad de pago, considerar cuánto dinero puedo pagar yo mensualmente sin que me afecten mis finanzas y entonces no excederme de eso para utilizar estos medios de crédito. Y creo que sí es importante tener una tarjeta de crédito, usarla correctamente, porque quizás con Mm, el tiempo sí lo que vas a necesitar es el crédito hipotecario. No toda la gente junta a los 35 años el valor de una casa. eso es verdad. Y entonces, pues sí sería importante tener un buen historial de crédito para hacerte de una casa, eh, que es un crédito pues que va a durar ahí sus 20 años, ¿no? Pero así endeudarte por endeudarte, no, totalmente no. Sí, estoy de Vamos a acuerdo. regañar a esos gurús.
Sí, sí, porque dan consejos muy peligrosos. Es decir, quizá a algunas personas les pueda llegar a funcionar, porque como tú dices, todo es relativo. Y casos hay de todo, pero a una mayoría no les va a funcionar y van a terminar pobres y endeudados y con más problemas que Así es. antes. Eh, En este momento, claro, en este momento, en este momento, Rodrigo, se me ocurre algo. ¿Por qué no hacemos unos videos tú, tus amigos, yo, que digan, en lugar de que diga endeúdate para atraer el dinero, así, el video que diga endeúdate y te aseguro que serás pobre? es mala Así, idea. así de humor negro, ¿no? De humor negro para contrarrestar todo, y pues sí, contrarrestar toda esa malinformación que hay hoy en día y que está al alcance de la mano de cualquiera. Sí, y justamente esas personas que transmiten esas ideas eh, venden cursos. Venden Y cursos de cómo hacerte millonario. se me, se me ocurre un curso así. Dame $1,000 y te aseguro perderlos en bolsa en 2 horas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso está garantizado, ¿ah? Si no resulta, devolución de su dinero. Exacto. Sí, es verdad, es verdad. Claro, totalmente. Pues es una locura, Iracema, la verdad, estos mensajes que dan y mucha gente joven los sigue y con mensajes así, pues, motivadores, ¿no? Que tú puedes y solamente de ti solo está en tu mente, como que, pues, el dinero va a crecer, ¿no? Porque va a caer en la mente, la fluidez y todo eso, ¿no? Y generalmente los que compran, se creen esas ideas son juntamente la gente que menos sabe de negocio, la gente pues más pobre, ¿no? Y muestran casos como de Elon Musk o de Jeff Bezos o de Amancio Ortega. Y lo más gracioso es que si uno analiza y hablan de que uno tiene que vivir suntuoso, caro, todo, pero si uno analiza cómo viven esta gente, los hombres más ricos del mundo, Amancio Ortega, el mismo Carlos Slim, son muy austeros para la cantidad de dinero que tienen. Yo conozco el caso de la SEMA de acá de Horst Polman, que es el controlador principal del grupo Cencosud. El grupo Cencosud es un grupo muy grande que tiene varios supermercados, tiendas en Chile, es propietaria del Costanera Center, que es el edificio más grande de Latinoamérica. Ahí hay un mall, de hecho, Bueno, bueno, el tema es que este personaje, Horst Polman, es creo que el tercer hombre más rico de Chile, con una fortuna de unos 4.000 millones de dólares, unos 4 billones de dólares. Y una persona que yo conozco trabajó con él muy cerca. De hecho, tenía una oficina muy cerca de él y era, digamos, uno de sus trabajadores más cercanos. Y me contaba de que ujú. Horst era el primero en llegar al trabajo en la mañana y el último en irse. O sea, primero que son gente súper trabajadora, con 84 años, ojo, no con 30 años, 84 años. Ok. Y Horst utiliza un Mercedes del año 98. O sea, no anda con un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? Es la típica que te venden los gurús, ¿no? Eh, y bueno, son gente, generalmente esta gente que son las que más... Amancio Ortega vive en un departamento sumamente, pues, normal, de clase media en España. Carlos Slim Ujú. creo que tiene fijado un sueldo de $20.000, algo así, siendo que es un multimillonario, ¿no? O sea, no andan derrochando el dinero ni viviendo esta vida. O sea, estos gurús, los gurús tienen vidas más caras que esta misma gente que son los más ricos del mundo. Pero el problema es que venden esa idea a la gente en YouTube, sobre todo YouTube se ha transformado en una mala plataforma para eso, digamos, se ha prestado, lamentablemente, entre tantas cosas buenas también hay cosas malas, y claro, entonces los chicos empiezan a dudarse que esto y esto con la mentalidad millonaria y nacen todo esto entre pues conferencistas y motivadores y gurús de trading o gurús de emprendimiento que dan esta clase de mensajes. Sí, también ha proliferado mucho el entrenador, ¿no? Ay, se me fue la palabra ahorita. Coach, Tu, el tu coach. guía, ¿no? El coach, perdón, el coach. Hoy en día ves coach de vida que yo no sé qué te van a enseñar a vivir, ¿no?
O sea, sinceramente, si tienes algún problema interno, pues, o sea, primero hazte un examen y después ve al psicólogo. Pero una conferencia, te digo, puede haber buenas ideas, pero así como que te resuelven la vida, no. Si uno no trabaja en sí, así sea un tema emocional o personal, si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por uno. O sea, me voy al tema personal o al tema financiero, cual sea. Pero hay coach de vida, coach en finanzas, coach empresarial, o sea, para todo hay un coach. Y yo digo, ¿y dónde quedaron todos los especialistas o todas las personas que se dedicaron a una disciplina, a conocer una disciplina, ¿no? Mm, Y es que verdad. les llevó años, Yo me hago esta pregunta. esa disciplina. De todos estos personajes, de estos gurús, nos hemos desviado del tema increíble, pero es todo parte de un gran globo que es lo mismo. ¿Ah? De todos estos personajes, yo me preguntaba, ¿cuántos de esos son, por ejemplo, ingenieros en administración de empresas, ingenieros comerciales, economistas? Ni uno. ¿Sabes qué? Ni uno. Así es, Tú empiezas a así es. indagar en el currículum de estas personas y ni uno tiene estudios serios en administración de empresas, negocios o economía. Ni uno. Entonces, la gente, ¿por quién se está asesorando? Como tú dices. O sea, Sí, eso habla de un gran hueco social, ¿no? También hay un gran hueco social porque una persona que tiene y fíjate que no está relacionado con que tengas, o sea, en lo individual, que esté relacionado con que tengan una preparación universitaria. A la sociedad le falta sentido común, mm, cierto. ¿no? ¿Cómo es posible que una persona te va a decir cómo llevar tu vida si ni siquiera ha estudiado el comportamiento del ser humano? Mm. Y bueno, miren, aquí entre nos, en algún momento de mi vida yo necesité acudir al psicólogo y alguien me dijo, no, pues mejor ve al psiquiatra, ¿no? Y les aseguro que fue la peor decisión que tomé, y no porque el señor haya sido un psiquiatra. Yo no lo sabía, él estaba pasando por un problema familiar muy fuerte. Entonces, cuando yo llegaba a la terapia, él descargaba sus emociones en mí. Mm, Y entonces yo salía con muchos conflictos internos de esas consultas. Digo, aun cuando son profesionistas, uno tiene que averiguar, ¿no? ¿Qué ha mm, hecho? Por eso, regresando al tema de finanzas, les decía yo, así sea yo economista o mi amigo financiero, todo, y para poderles dar una recomendación, hay dos cosas diferentes. Yo puedo asesorar a una persona sin tener una certificación, o por lo menos en México así es, sin ser una, sin tener una certificación, porque lo voy a orientar, esa es la asesoría, o la asesoría en realidad es un coaching, ¿no? Lo mm, voy a orientar hacia qué es lo que necesita buscar, pero yo no le puedo decir, hablando de finanzas, mira, de tus ingresos, el 50% lo vas a dedicar a tu casa, el 30% vas a pagar deudas y con el 20% vas a invertirlo en un portafolio con acciones de Slim, porque él es millonario. Eso es lo que yo no puedo hacer. mm, Decirle cómo va a distribuir su dinero y qué comprar. Como asesor lo puedo orientar y decirle, bueno, lo que yo veo es que tú por tu edad deberías de estar invirtiendo en la bolsa o viceversa. Tú por la aversión al riesgo que tienes deberías de estar invirtiendo en la renta fija. Eso hasta ahí va mi asesoría, claro. ¿sí? Y explicarle quizás que eh, en este momento invertir en la renta fija es adecuado porque hay mucha incertidumbre en el mundo por la economía y ahí quizás no gane mucho, pero no va a perder. Hasta ahí va mi asesoría. Después él tiene que ir y le puedo recomendar el siguiente paso o la siguiente persona, que va a ser esa persona que está certificada para decirle en qué instrumentos comprar. ¿Sí? Claro. Hasta ahí.
Pero, pero sí, o sea, no sé por qué la gente cree tanto en los coaches cuando son personas que, pues, que tomaron un curso. Claro, yo lo he escuchado y a mí me sorprende. Y si tú dices, no, es que si no facturas $1 millón al segundo año, eres tú un tonto prácticamente. O sea, eso es el mensaje que te dan, ¿no? Entonces, como que lo muestran todo tan fácil, Ajá, como que, o sea, sería genial, pero no es así. ¿no? Eh, Ahora, si todos facturáramos $2 millones al año, pues no, pues sería un mundo utópico, o sea, todos felices, ¿no? No habría tantos millonarios o serían menos millonarios, pero tampoco habría tanta pobreza y la riqueza estaría más equilibrada. Así es, así es. Pero también tiene que haber bueno, esto es un tema más profundo, un crecimiento pues económico que pudiese justificar una emisión monetaria de esa. Porque si hablamos de distribución de riqueza, con la cantidad que hay actualmente no nos da para que podamos obtener cierta cantidad de ingresos. O sea, si uno distribuye equitativamente por cada habitante del mundo, ¿no? Entonces Ujú. también tiene que justificarse ese crecimiento y cómo lo justificamos, ¿no? Entonces, mm, no es tan simple como se vende. No es tan simple, no es Entonces, tan simple. entonces es un tema, pues, más allá de un caso en particular, digamos, bastante delicado. O sea, pero bueno, básicamente hay que tener cuidado de estos coaches, de estos mentores o divulgadores, motivadores, ¿no? De la riqueza, emprendimiento, bolsa, ¿no? Y tener sentido común, como tú dices, porque el sentido común nos puede liberar de muchas estafas. Así es, así es. Pues yo creo que tú estás dispuesta a ayudar a mucha gente, yo estoy dispuesta a ayudar a mucha gente. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo a vínculoeconómico@gmail.com y ahí les podemos dar su primera orientación en cuanto a finanzas personales. Fantástico, también vamos a dejar aquí abajo el link al canal de YouTube, a la fanpage de Facebook y si en algún momento tienen sitio web, también lo vamos después a actualizar aquí abajo. Y le vamos a dejar también el correo que está dando Iracema. Sí, la idea es ayudar. Así es, la idea es crecer informados, ¿no? Con buena información veraz y oportuna. Iracema, ha sido un tremendo placer, te he quitado casi 1 hora y media de tu vida. ¿No? Así que de tu vida, de tu espacio personal o de tu espacio productivo, de algún lugar la he sacado. No te la puedo devolver. Así que lo único que me queda es agradecerte por tan grata conversación, por todos los que nos has instruido en materia macroeconómica, en materia de finanzas personales, en lo que nos has contado de tus programas de radio. Y bueno, creo que con esta conversación, con lo que han podido escucharte de ti, el interés de toda la gente que escucha este podcast va a estar ahí y te van a llover, ojalá, visitas a tu podcast, a tus programas. Pues te agradezco mucho que me hayas invitado esta tarde a platicar contigo, con tu audiencia. Eh, pues simplemente, bueno, primero que nada te reitero que este tiempo que platicamos se me fue volando. Son temas que me gustan. Yo disfruto lo que estudié y lo que trabajo. Eh, y sí, tengo un compromiso social de tratar de ayudar a otras personas y estoy dispuesta a hacerlo. Escríbanme un correo, trataré de ayudarlos en la medida de lo posible, dado que pues no me conozco todos los instrumentos de todo el continente, ¿no? O los nombres, aunque sé cómo funciona en general todo el sistema financiero. Y Rodrigo, pues encantada de estar contigo, gracias por contactarme y espero que la gente no se le haya hecho muy larga esta plática que tuvimos. A mí no, Yo yo la creo, disfruté.
Yo creo que no se le va a hacer larga, pues a mí no se me ha hecho larga para nada, podría estar 5 o 10 horas más, pero no, no me sentiría tranquilo no de tanto tiempo. Y no, la verdad que ha sido sumamente grato y agradecido por haber aceptado mi humilde invitación. Y aquí en Independencia Financiera estamos dispuestos siempre a entregar a la mejor información a nuestra audiencia, la mejor calidad. Nosotros hacemos educación en materia económica gratuita a través de nuestros podcasts. Y bueno, tratamos de aportar con un granito de arena para contrarrestar mucha información de mala calidad con intereses económicos de por medio que igual está dando vuelta por la red, digamos. Así que eso, Iracema, muchísimas gracias. Te deseo una excelente tarde, una excelente semana y un excelente futuro y esperamos seguir conversando más y a ver si te tenemos de vuelta por aquí. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias, Rodrigo. Igual, bye bye.